Blink, los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo como es habitual, Reyes Pariente y quien te habla, Lartaun de Azumendi. Hola Reyes, ¿cómo vas? Hola Lartaun. Mira, ¿te gustó esta foto? Salgo con los ojos medio cerrados, ¿verdad? ¿Mejor esta? Uf, menuda cara de pan, qué horror. Para, pero ¿qué haces? ¿Qué más da lo de las fotos? Si estamos en un podcast, entérate ya que, Reyes, que nadie nos ve. Que sí, que lo sé, si es que quiero abrir una segunda cuenta en BBVA y se puede hacer con un selfie. Pero quiero salir guapa. Bueno, no tienes remedio, ¿eh? Ahora, eso sí, el tema que sacas es interesante. Cada vez hay más cosas que se pueden hacer con la biometría. Pues la huella digital, la voz, esto que comentas del selfie. Pues sí, aunque eso también está generando ciertas reticencias en personas que no confían en que sea un sistema seguro. Pero nosotros eso, mira por dónde podemos solucionarlo. Porque hoy están con nosotros Eduardo Azanza, que es CEO, y Leire Arbona, que es directora del área legal y cumplimiento de Veridas, la joint venture que BBVA creó con Das Nano en 2012 y que está centrada en el desarrollo de estas tecnologías. Ellos son los que nos van a ayudar a derribar falsos mitos relacionados con la biometría, precisamente. Hola a los dos, bienvenidos. Hola, Reyes. Hola, gracias por la invitación. Eduardo, comenzamos contigo. ¿Qué es la biometría y qué es la tecnología biométrica? Bueno, la biometría hay una definición canónica que nos da la ISO, que dice que la biometría es el reconocimiento automático de los individuos en función de sus características biológicas y de comportamiento. Dicho de otra forma o más sencilla, la biometría nos permite reconocer a las personas por elementos inherentes a su personalidad, ¿no? Que son propios e irrepetibles. La tecnología biométrica pues es la tecnología que en este caso desarrollamos en Veridas, pues para poner en marcha y poder hacerlo esto de forma pues automatizada, segura, sin sesgos, como veremos más adelante, y poder acoplar estas tecnologías a diferentes soluciones para poder utilizarlas en diferentes ámbitos de la vida. La suplantación de la identidad es uno de los principales problemas en la ciberseguridad. ¿Es la biometría la solución para acreditar nuestra identidad real? Bueno, bajo nuestro punto de vista, la biometría es la única forma de verificar la identidad real de una persona. Estamos acostumbrados a utilizar passwords y contraseñas, a utilizar una tarjeta para poder entrar a un acceso, utilizar una tarjeta de coordenadas, es decir, utilizar elementos del conocimiento o de la posesión para acreditar nuestra identidad. Sin embargo, la biometría nos permite utilizar nuestra inherencia, lo que nosotros somos, O sea, no nos estamos basando en lo que nosotros conocemos o lo que nosotros tenemos, que es muy fácil de perderse, de olvidarse o de transferirse de una persona a otra. Sin embargo, la biometría lo que nos permite es, como es una característica inherente a la propia persona, nos permite identificarnos por ser quienes somos, por nuestra cara, por nuestra voz, por nuestra huella dactilar, por nuestras características inherentes, por ser lo que nosotros somos. Por lo tanto, nosotros creemos y estamos convencidos, y es así, que la biometría es la solución para acreditar nuestra identidad real. Nosotros hablamos siempre de pasar de identidad de la presunción a la certeza. Cuando estamos hablando de entrar en una página web o en un servicio con un password y una contraseña, tenemos una presunción de la persona que está accediendo. La biometría nos va a permitir saber que es la persona realmente la que está accediendo a ese servicio, ¿vale? Entonces, eso es un componente súper importante y clave y diferenciador de la biometría respecto a cualquier otro sistema de identificación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la suplantación de la identidad, pues la biometría nos permite efectivamente acreditar esa identidad real. Oye, ¿y qué trabas os estáis encontrando en la implantación de medidas basadas en la biometría? ¿Cuáles son las principales dudas de la gente, la administración y las empresas?
Pues la realidad es que con lo que más nos encontramos es con un desconocimiento de cómo funciona la tecnología biométrica. Hay bastantes equívocos o incluso podríamos decir que mitos alrededor de los riesgos que podían existir hace años o que ni siquiera existían, ¿no? Pero que desde luego a día de hoy con la tecnología biométrica que se utiliza basada en inteligencia artificial están plenamente superados. Existen dudas acerca de la perdurabilidad, de la inmutabilidad de la biometría, que podría dar lugar a riesgos futuros, ¿no? Porque no puedo cambiarla. Pues en realidad eso es un mito. También lo cierto es que nos encontramos con bastante publicidad sobre casos de uso negativos, casos de uso en los que la tecnología pasa a ser más un control de las personas que una medida para aumentar su seguridad y poder utilizarla libremente cuando ellos creen que les aporta una ventaja en su día a día para autenticarse, para identificarse ante distintos sistemas. Lo cierto es que tenemos mucha regulación y eso es algo que se desconoce a este respecto. Tenemos regulación en materia de protección de datos, tenemos regulación sobre casos de uso específicos y muchas opiniones directrices que van saliendo en el día a día que nos permiten implantar ya casos de uso basados en una tecnología segura, precisa, confiable y con una regulación que da cobertura a todo ello y que desde luego en España y en Europa nos permite tener un marco jurídico que aporta confianza sobre los casos de uso que estamos implantando. Sí, yo, coincidiendo en lo que dice Leire, yo creo que a veces la mayor traba que hay viene precisamente por ese equívoco, yo diría que de asociar la biometría al control gubernamental indiscriminado. Es decir, vamos a poner el caso, digamos, de pues gobiernos como el gobierno chino, donde pues tienen esa especie de gran hermano donde de forma indiscriminada se puede seguir la actividad de todos sus ciudadanos utilizando tecnologías biométricas y otro tipo de tecnologías, como control social directamente. Entonces, a veces lo que estamos viendo es que, bueno, pues que en lugar de destacar las cuestiones positivas que la biometría trae en cuanto a la seguridad y la ciberseguridad y la protección de nuestra propia identidad, pues se han destacado quizás en exceso excesos que se han cometido en otros países y eso ha provocado un cierto, a veces, precaución excesiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que también eso se está moviendo y lo estamos viendo cada día, ¿no? La cantidad de usos que lo estamos desplegando. Leire, la biometría es más segura y mucho más cómoda que recordar cada una de nuestras contraseñas. ¿Cuáles son las ventajas que la sociedad todavía no ha escuchado sobre la biometría? Pues precisamente la que comentas puede ser una de ellas, ¿no? Entonces, ese pasar de la presunción a la certeza que antes indicaba Eduardo, sin duda, es algo que muchas veces se desconoce sobre esta tecnología, ¿no? Y que solo nos permite esta identidad real, una identidad confiable basado en quienes somos. Además, todo esto unido con técnicas que contiene la propia tecnología, los propios sistemas para detectar y evitar ataques de suplantación, me dan a mí la garantía de que yo puedo utilizar mi cara, mi voz, lo que yo soy, con un grado de confianza estoy totalmente segura de que otros no pueden hacerse pasar por mí, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía, que va a poder utilizar quién es de una forma muy cómoda, pero también segura. Solo ellos controlan quiénes son y pueden acreditarse de esa forma. Y desde el punto de vista de las empresas, de las administraciones públicas que necesitan acreditar esa identidad, saber que quien está detrás verdaderamente es quien dice ser y no simplemente quien conoce unos datos o quien tiene unos datos. Eduardo, ¿nos podrías poner algún ejemplo práctico donde la aplicación de la biometría esté mejorando claramente la seguridad en la identificación de las personas en su día a día? Bueno, hay múltiples casos en los cuales casos reales de utilización de nuestras tecnologías, no solo de biometría, sino de verificación de identidad. Nosotros lo que en Veridas hacemos es, lo que estamos apostando es por un presente sin passwords y sin llaves, ¿no? Entonces tenemos, como comentaba, pues desplegados más de 75 casos de uso distintos
en diferentes clientes en 15 países del mundo. Uno de los últimos que han sido además muy aclamados y muy reconocidos ha sido, por ejemplo, la utilización de la biometría de voz para la entrega de pensiones en pensionados en México. Esto es un proyecto que hemos hecho con BBVA México y los pensionados en México tienen que ir a dar prueba de vida o a dar fe de vida normalmente a las oficinas para cobrar su pensión. Bueno, pues hemos implantado nuestra tecnología de biometría de voz, según la cual, con solo 3 segundos de voz, independientemente del idioma que hable la persona, independientemente de lo que diga, el sistema reconoce que la persona es quien dice ser, corresponde al registro que se hizo, dice que está viva y que no es una grabación. Por lo tanto, se evita ese viaje a la oficina, ese trastorno que supone hacer esa fe de vida, ¿no? Otro, por ejemplo, también donde estamos viendo pues, que también las personas mayores lo están recibiendo muy bien, el poder acceder a espacios físicos con su biometría facial. Tenemos el sistema desplegado pues, ya en muchas empresas y en muchos servicios, entre otros pues, diferentes espacios también deportivos. Bueno, pues nos contaban, por ejemplo, tenemos desplegado en el mayor club deportivo de España pues, sistemas de acceso biométrico desarrollados aquí también y fabricados aquí en España. Entonces las personas nos contaban que iban el grupo de amigos de personas de la tercera edad, que iban con sus amigos a acceder, a enseñarles cómo el sistema les reconocía, ¿no? Igual que le reconocía el portero hace unos años, pues el sistema automatizado les permitía acceder por lo que son, ¿no? por su cara. Son 2 ejemplos pues, muy claros, pero como sabéis también, pues, por ejemplo, la apertura de cuentas corrientes remota. Durante la pandemia, toda la parte de digitalización ha sido fundamental. Con la administración pública, la emisión de certificados digitales. En plena pandemia, por ejemplo, establecimos los mecanismos de verificación de identidad biométrica para dar identidad a los padres para que pudieran acceder a la plataforma de educación de sus hijos. Bueno, son algunos de los casos donde tenemos desplegada la tecnología, ¿no? Pero que son muy evidentes las ventajas que aporta ahí la biometría. Una cosa, si pierdo o doy mi contraseña, pueden acceder a mi correo, cuentas bancarias. Si pierdo mi biometría, ¿puede ocurrir todo esto? Pues nada, hay que ir directamente al cirujano plástico que nos haga una operación porque nos hemos quedado sin identidad. No, es una broma, evidentemente. O sea, las tecnologías biométricas modernas como las de Veridas no se basan en lo que se llaman landmarks o puntos característicos, sino que están basados en motores de inteligencia artificial entrenados para reconocer caras. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una cara o una voz se procesa en uno de los motores biométricos que desarrolla Veridas, que abro paréntesis, por cierto, en el último challenge que ha hecho el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology en Estados Unidos, ha quedado como número 2 del mundo en biometría de voz y como número 2 del mundo en combinación de biometría facial y de voz, cierro paréntesis, que es un hito relevante. Bueno, cuando nuestra cara o nuestra voz pasa por esos motores que hace Veridas, se convierten en un descriptor matemático, vamos a decir, en una cadena de números que describe nuestra cara o nuestra voz solo a efectos de comparación. Y es irreversible, es decir, de ese vector numérico no podemos volver atrás y capturar ninguna información sobre los rasgos de ese rostro o de esa voz, ¿vale? Es un vector matemático que solo describe nuestra cara o nuestra voz a efectos de comparación. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual y de cómo la tecnología está diseñada, nosotros podemos decir que está diseñada privada por diseño y por defecto, porque la tecnología de forma inherente no permite que ese vector que describe nuestra biometría vuelva hacia atrás. Por lo tanto, si pierdo mi biometría, realmente si se me cayera una base de datos biométricos de Veridas, que no se me va a caer por la calle, cuando alguien la encontrara por ahí, encontraría, vamos a decir, churros de números de los cuales no podría extraer ningún dato de identidad de ninguna persona ni ningún dato, vamos a decir, per se descriptor de esa identidad. Por lo tanto, no puedo perder mi biometría. Y además, lo que hacemos siempre, y esto es lo importante, es que cuando se producen esas capturas de cara o de voz, hay que asegurarse, primero, que la persona lo está haciendo voluntariamente, que está consintiendo el uso, pero además hay que incorporar técnicas de antisuplantación para evitar que alguien se haga pasar por mí
mediante un deepfake, mediante una foto o mediante una grabación de voz. Entonces, no solo es que el motor de biometría, que como decimos, oye, está muy bien calificado a nivel mundial, funcione bien comparando caras o voces, sino que además ponemos capas tecnológicas que detectan intentos de fraude o de suplantación. Un factor que puede provocar desconfianza en las personas es no saber dónde se almacenan sus datos biométricos y qué pueden hacer con ellos. ¿Cómo garantiza Veridas la seguridad de los datos biométricos almacenados cuando verificamos nuestra identidad? ¿Y qué requerimientos debe cumplir la tecnología biométrica para ser segura? Aquí yo creo que para contestar a esta pregunta lo primero es decir el no todo vale, ¿no? No todo es lo mismo. Existen muchos tipos de tecnología, muchos tipos de sistema, pero estamos ya en un momento en el que hay suficientes cuestiones escritas sobre estándares que tienen que cumplir, evaluaciones internacionales independientes, tanto a nivel de la precisión de la tecnología, de la fiabilidad en ese reconocimiento que realiza, como a nivel de seguridad. Tenemos que partir de un diseño, un desarrollo, un diseño, una planificación de la tecnología que ponga la privacidad como pilar fundamental, y a partir de ahí asegurar que esa tecnología tiene una precisión y una fiabilidad. Podemos ir y debemos ir a mecanismos internacionales, a organismos que nos permiten evaluar la tecnología de forma independiente. Y el NIST, al que hacía antes referencia Eduardo, es a día de hoy el organismo internacional más reputado y al que todas las compañías van o deberían presentarse, ¿no? Hay como un paréntesis también señalar que someter la tecnología a esta evaluación es un mecanismo totalmente gratuito y que se puede hacer repetidas veces. Además de estas evaluaciones del NIST para verificar la precisión, cómo de segura, de fiable es ese reconocimiento, tenemos ISOs, estándares ISO, en los que nos podemos certificar, por ejemplo, sobre la calidad de la tecnología, su capacidad para prevenir ataques de suplantación, evitar que alguien se haga pasar por nosotros, ¿no? De forma que se puede evaluar, certificar que la tecnología es capaz de detectar eso. Y además existen también otras tecnologías de producto. Todo ello nos crea ya un marco de seguridad de la tecnología como base tecnológica, a la que luego por encima le podemos meter todas las capas de seguridad de la información, porque al final estamos tratando, ya no hablamos únicamente de datos personales, sino de toda la información que sucede en dentro de ese sistema, para tener esa capa global, ¿no? Una tecnología fiable y segura. Leire, y desde el punto de vista normativo, ¿qué marco legal existe para asegurarnos esta protección? Como decíamos antes, y yo creo que además ya hemos dado varias pinceladas en las anteriores preguntas, ¿no? Lo cierto es que existe ya mucha regulación sobre la que podemos basar el uso de la tecnología. Como base fundamental tenemos toda la regulación en materia de protección de datos. Y esta regulación, que sería la base, vamos conociendo más sobre cómo interpretarla en el día a día, gracias a guías, a directrices que emiten las autoridades de control de los distintos países o incluso europeas, a resoluciones también sancionadoras en algunos casos. Nos plantean cómo se debe hacer en la práctica, ¿no? Y cómo no se debe hacer también. Y de todo eso, sin duda, vamos aprendiendo muchísimo. Eso como la base de la protección de datos, que debe ser la base y la cobertura general de todo lo que hagamos. Pero también tenemos regulación en sectores específicos. Mencionábamos antes estas diferenciaciones, ¿no?, entre los elementos de autenticación, algo que tengo, algo que sé y algo que soy. Esto viene regulado a nivel Europa en la Directiva de Pagos, la conocida como PSD2, que nos sentó las bases de cómo tenía que ser la autenticación de los clientes, y también el reglamento eIDAS sobre identificación electrónica y servicios electrónicos de confianza. Si entramos en España, hay que mencionar que podemos considerar a España uno de los países más innovadores en cuanto a regular el uso de estas tecnologías, y fue con autorizaciones del SEBLAC, del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, que pertenece al Banco de España, que permitió abrir, por ejemplo, cuentas bancarias acreditando la identidad de los clientes mediante sistemas desasistidos con videollamadas o una videoidentificación, en la que era necesario
comparar la persona que se presentaba su DNI, su documento identificativo, con la que efectivamente estaba realizando el proceso, ¿no? Y esto es lo que tenemos a día de hoy, pero va a venir muchas más cosas porque ya hay una propuesta de regulación de la inteligencia artificial que se está trabajando en Europa, que así como una pincelada general no regula la inteligencia artificial per se, sino que regula ciertos casos de uso que pueden entrañar un mayor o menor riesgo, y en función de eso pues, se les van a exigir una serie de garantías adicionales. Pues estamos expectantes a todo lo que vendrá, porque seguro que tenemos un marco garantista, pero al mismo tiempo que nos permita utilizar la tecnología en todas las ventajas, ¿no?, que nos puede traer en nuestro día a día. Yo quisiera complementar dos cosas de las que apunta Leire. Por un lado, en cuanto a los casos de uso, que parece que está hablando desde el punto de vista teórico, la realidad es que llevamos ya 5 años en producción con BBVA desde Veridas, haciendo clientes con un selfie, lo cual es ya, es decir, es media década. 5 años ya son muchos años de operación y de mucha experiencia, ¿no? Es decir, que ya son millones de personas, tanto en España como en México, primero con BBVA y luego con otras entidades financieras, que fue la primera industria que empezó a utilizar esta tecnología. Y lo cierto es que el regulador dice: yo prefiero las tecnologías de verificación de identidad basadas en biometría y digitales que las que se realizan de forma presencial, porque me queda una traza, me queda una serie de datos que cuando se comete un fraude o hay un problema es infinitamente mejor que los mecanismos anticuados donde opera una persona por medio, ¿no?, que además no está entrenada pues, para verificar si un documento es legítimo, falso o verdadero, ¿no? Pues, por un lado, eso, ¿no?, destacar que estas tecnologías lo estamos diciendo como algo nuevo, pero es que ya en producción llevamos desde el año 2017, 5 años casi. Y luego hay un segundo apunte. Desde el punto de vista regulatorio normativo de lo que viene Europa, ya sabemos lo que va a venir. Es decir, no es que vaya a venir ninguna sorpresa, sino que Europa se está manifestando muy claramente, tanto desde el punto de vista de la propuesta de regulación de la inteligencia artificial, que se convertirá luego en norma europea, como de propuestas que están viniendo de la Comisión y del Parlamento Europeo. Básicamente Europa, en relación a la biometría, que está diciendo que Europa no quiere ser China, en ese sentido. Es decir, la identificación de ciudadanos sin consentimiento de forma remota y de forma masiva no se va a permitir en Europa. Entonces, hay un montón de casos de uso donde la biometría, y Europa dice: ok, adelante, no hay ningún problema porque sabemos que es segura, sabemos que es privada, cúmplase GDPR de forma escrupulosa, y lo que está diciendo Europa es no a la vigilancia descontrolada e indiscriminada de los ciudadanos mediante las tecnologías biométricas. Insisto, el control de los ciudadanos se puede hacer con tecnología o sin tecnología, con una persona en cada esquina vigilando lo que pasa, y eso desgraciadamente sucede en algunos países, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hemos dado nuestro consentimiento para recopilar nuestros datos biométricos a aplicaciones como Facebook o Instagram? En ese caso, ¿damos el consentimiento de forma voluntaria y teóricamente consciente? Pues sí, es cierto. La cuestión es si nos leemos todas las condiciones, ¿no?, antes de dar el consentimiento. Aquí, a este respecto, yo creo que merece la pena mencionar la importancia de la transparencia sobre el tratamiento de datos. Si estamos ofreciendo una tecnología que ofrece ventajas a los ciudadanos y que pueden estar interesados en utilizarla, desde luego es fundamental que sepan para qué se va a utilizar, cuándo se van a utilizar sus datos, durante cuánto tiempo, por quiénes se van a utilizar. Entonces, aquí, en este sentido, recalcar esa importancia del consentimiento informado, además de todo el conocimiento general que puedan tener sobre la tecnología, que por supuesto es uno de nuestros principales objetivos, ¿no?, que se conozca cómo funciona la tecnología biométrica, dónde puede haber riesgos, pero desde luego dónde no los hay, y que conozcan esos casos de uso en los que pueden llegar a utilizar esta tecnología, y así que decidan libremente si quieren usarlo. Respecto a lo que comentas del reconocimiento del reconocimiento facial, del uso de datos biométricos por aplicaciones como Facebook, Instagram, Meta en general, ¿no? Aquí lo cierto es que
Hubo un poco de polémica en su momento por la falta de esa información, pero quizás no deberíamos poner únicamente el foco sobre los datos biométricos, ¿no? Sino sobre todo el conjunto de datos que compartimos con todo este tipo de redes sociales en nuestro día a día, que compartimos datos de nuestra ubicación en tiempo real, compartimos quiénes son nuestro círculo cercano de amistades, todas nuestras fotos. Y sin embargo, ya nos hemos acostumbrado. Para nosotros es algo que nos aporta más ventajas, ¿no? que desventajas. Y desde luego, quitar miedo sobre el funcionamiento de la tecnología biométrica también nos ayudará a quererla utilizar en nuestro día a día, aprovechando todas las ventajas que nos presenta. Pero, como digo, de base debe estar esa transparencia en la información y ese consentimiento que sea verdaderamente informado, libre y voluntario. Eduardo, hablemos ahora sobre otro mito que se refiere a la eficacia de los sistemas de identificación por biometría. Existen noticias de que la biometría es más eficaz para la raza caucásica. ¿Es esto así? ¿Cómo evitáis en Veridas los sesgos en las aplicaciones de la biometría? Como decíamos antes, los sistemas modernos de biometría están basados en tecnologías de inteligencia artificial que se entrenan a partir, digamos, de bases de datos autorizadas para poder decir que esta cara es la misma que esta otra. La tecnología biométrica es tan buena como las bases de datos que se hayan utilizado para su entrenamiento, ¿no? Históricamente o antiguamente, digamos que lo más abundante habían sido bases de datos de personas de raza caucásica, y eso había producido determinados sesgos en los primeros sistemas de biometría basados en inteligencia artificial. Los últimos sistemas que están saliendo, que tenemos nosotros en producción, sí que hay un pequeñísimo sesgo, es decir, no todas las razas funcionan igual, no todas las edades funcionan igual, es decir, los sistemas automatizados tienen diferencias de rendimiento en función de la raza, de la edad, etc. Estas diferencias, estamos hablando de porcentajes de en torno del 1%, es decir, estamos hablando de un sesgo muy acotado, muy limitado y también tasado por el NIST. El NIST evalúa este tipo de sesgos y lo que está diciendo el NIST, dice, de los motores que están en el estado del arte, o sea, de los mejores motores, los sesgos que se aprecian interraza son mínimos, son muy pequeños. Y evidentemente, y esto lo añado yo, son infinitamente menores que el sesgo que una persona tiene a la hora de discriminar o de verificar un rasgo facial. Una persona, nosotros los caucásicos, somos muy malos reconocedores biométricos de personas asiáticas o de personas de raza negra, y ocurre de forma recíproca, ¿vale? Por lo tanto, no es un aspecto relevante el sesgo, digamos, por edad o por raza. ¿Y qué pasa cuando cambian las características de la persona? Si me cambio el corte de pelo o me dejo barba, ¿la biometría deja de funcionar? Bueno, la biometría es muy robusta a esos cambios. Estamos en un podcast, no puedo enseñar algunos ejemplos, pero bueno, solemos enseñar ejemplos pues, de personas famosas, ¿no? De cómo han evolucionado en su tiempo. Pues solemos utilizar, por ejemplo, un caso pues, el de Andrea Agassi, el famoso tenista, que jugaba con peluca Roland Garros, lo confesaba él, y lo tenemos ahí con ese pelo que llevaba y cuando luego ya se afeitó la cabeza y el sistema lo reconoce perfectamente. O otro tenista, pues por ejemplo Roger Federer, ¿no? de muy jovencito, con su pelo largo y más mayor. O sea, enseñamos muchos ejemplos. Vemos que la biometría es muy, muy robusta a esos cambios. La barba no afecta, el pelo no afecta, las gafas no afectan. Es decir, los sistemas biométricos, insisto, modernos en el estado del arte son muy, muy, muy robustos a ese tipo de cambios. En los procesos en los que Veridas pone en marcha, por ejemplo, como sabéis, donde estamos haciendo la verificación de un documento de identidad y luego se hace una comparación biométrica entre la foto que está impresa en el documento y el selfie que se pueda realizar la persona con prueba de vida, pues normalmente las fotos que aparecen en los documentos de identidad son fotos muchas veces en blanco y negro, muchas veces con tramas con características de seguridad que las modifican un poquito, son fotos antiguas. Bueno, el sistema es muy, muy robusto y tiene unas tasas de error muy bajas ante esos cambios, ¿no? Trayendo a la actualidad este tema, ¿cómo soluciona la biometría la implantación de la mascarilla? ¿Sigue reconociendo el rostro de las personas a pesar de ella?
Sí, la biometría de Veridas es robusta ante el funcionamiento de la mascarilla y le pasa lo que nos pasa a las personas. Si yo ahora me pongo la mascarilla, estoy perdiendo como 2/3 de la información de mi rostro. Es decir, de cara a que alguien me reconozca, alguien que está muy entrenado a mi cara me va a reconocer con mascarilla sin ningún problema. Alguien que me conozca poco me va a reconocer y alguien que me conozca muy poco probablemente no me reconozca. A los sistemas de inteligencia artificial, siendo más robustos que las personas, funciona con mascarilla, pero su precisión baja un orden de magnitud. Esto también ha habido análisis hechos por el NIST, donde los sistemas con mascarilla funcionan, pero baja su precisión. ¿Por qué? Pues porque evidentemente perdemos 2/3 de la información que tenemos o que teníamos anteriormente sin mascarilla. Eduardo Azanza y Leire Arbona, os agradecemos que nos hayáis visitado en Blink para ayudarnos a entender mucho mejor la biometría. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Mira, Reyes, ahora ya sí que no hay duda de que puedes hacerte todos los selfies del mundo de manera segura. Pues claro, ¿qué esperabas? Venga, ¿nos vamos? Venga, dale. Aquí lo dejamos por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos en los próximos días.